Probando, probando. Hola, hola. Sí, ¿estamos todos? ¿Empezamos? Os recuerdo que este ciclo de conferencias lo hemos organizado conjuntamente la Escuela de Telecomunicación, la Delegación de Alumnos de la Escuela y el Vicerrectorado de Estudiantes. ¿Vale? Así que le cedo la palabra al delegado de estudiantes, a Jacobo, para que nos diga unas palabras. Simplemente, gracias por venir y como ha dicho Héctor, es la segunda charla de las 5 planteadas y que si venís a 4 de ellas os llevaréis una camiseta con el loguito de Max Oh, por detalle de venir y ya está. Gracias por venir. Bueno, pues hoy el conferenciante que ha venido es Daniel García Blázquez. Yo no lo sabía, la verdad, pero me lo acaba de decir él que estudió Teleco aquí, empecé. empezó, no terminó, pero empezó Teleco. Pero no se quedó en la escuela porque todavía no existía el grado de tecnología digital y multimedia, porque Correcto. si no, Me da mucha probablemente envidia, que lo sepáis. se hubiera quedado aquí. Nada, él estudió en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, estudió diseño gráfico y es el director general, como se dice ahora, el CEO Playjoy. de Playjoy. Y nada, como en su charla nos va a contar un poquito de su trayectoria profesional, no hago más Sí, presentación y le agradezco mucho que haya venido y le cedo la palabra. Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, os voy a contar mi vida, ¿vale? Me hace mucha ilusión porque esto empezó aquí, en esta facultad. O sea, yo empecé estudiando aquí y aquí es donde desarrollaba mis primeros videojuegos que luego vendí. Pero por cosas de la vida a mí me tiraba otra cosa, ¿vale? Os voy a pedir, esto es un poco, si cuento mi vida aquí, puede ser un poco un aburrimiento. Entonces, si tenéis preguntas, cortarme, levantar la mano y ir preguntándome cosas, porque yo tampoco sé qué os interesa, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poco un punto de vista un poco diferente al que igual conocéis, que es el emprendimiento. No sé si alguno de aquí os habéis eh, planteado en algún momento montar vuestra propia empresa y en este caso una empresa dedicada a los videojuegos. Yo voy a contar mi experiencia, espero que os sirva de utilidad, ¿de acuerdo? ¿Hay que entenderlo? Perfecto. ¿Ves? Como no acabé Teleco. Yo, como ha comentado Héctor, soy el director general de Playjoy. Es un estudio que desarrollamos juegos online. Luego, al final os explicaré un poquito más de qué va. Tengo, tengo un poquito a nivel técnico, de bagaje técnico, pero a mí lo que me tira es el diseño de videojuegos, diseño de producto, la usabilidad, las experiencias de usuario, etcétera. Tengo, creo que he perdido la cuenta, más de 25 años seguro en el sector, ¿vale? Y siempre ha sido en mis propios proyectos. Nunca he trabajado para otra empresa, digamos, nunca he sido empleado en otra empresa, ¿de acuerdo? Empezamos, esto que veis aquí es el garaje de HP, donde empezó la empresa de HP. Lo he puesto porque todos empezamos por algún sitio. Y nosotros empezamos justamente aquí en la UPV, éramos varias personas, habían dos chicos de informática, yo estaba aquí en Teleco, había otra persona que estaba en Bellas Artes, aunque luego se fue, ¿vale? Y lo que empezamos a hacer es empezar a quedar, ¿no? Teníamos muchísima pasión por hacer videojuegos, éramos muy autodidactas, en ese momento tampoco había mucha información sobre este tema y empezábamos a quedar todas las semanas a desarrollar un juego, quedábamos en el piso de uno de mis socios
y, y empezamos a trabajar en videojuegos por amor al arte, como se dice. Llegó un momento en que eso empezó a crecer, empezamos a vender algún título y dijimos, ostras, esto está muy bien, ¿vale? O sea, podemos ganarnos la vida. Era un trabajo duro porque tenías que estudiar, tenías que estar trabajando cuando tenías algún hueco. Yo aquí en el aula de informática aproveché los ordenadores que habían, pero llegó un momento en que tuvimos que decidir, ¿vale? He puesto esta imagen porque tuvimos que decidir si queríamos trabajar para otros o desarrollar nuestro propio proyecto, ¿vale? Es un momento en el que dices, yo voy a contar tal vez la píldora azul, que es trabajar para otros, que está muy bien, no tiene nada de malo, pero yo voy a contar la roja, que no suele, no suele contar, no hay mucha gente que tenga esta experiencia, ¿vale? Entonces, si os sirve. Y en ese momento decidimos montar una empresa. Nosotros, nuestro ideal, ¿vale? No era, nosotros queríamos hacer videojuegos, teníamos la pasión de desarrollar los videojuegos. Esto es una frase de Disney que me gusta mucho, que decía que él eh, no hacía películas para ganar dinero, sino ganaba dinero para hacer películas. Pues nosotros teníamos esa misma ambición, necesitábamos dinero para hacer videojuegos. Y esta es la primera lección que os diría para emprender. No montéis una empresa si no os gusta mucho lo que vais a hacer, ¿de acuerdo? Si no tenéis pasión, las empresas son duras de montar, se tarda en ganar dinero, etcétera, ¿vale? Y si no tenéis, voy a decir, una fortaleza mental, no es fortaleza mental, pero sí una pasión detrás, una motivación detrás que os ayude a sacar eso adelante, lo normal es que 9 de cada 10 empresas de cualquier tipo, startups, ¿vale? Empresas tecnológicas, 9 de cada 10, 8 de cada 10, a los 5 años ya está muerta, ¿de acuerdo? Y en el mundo de los videojuegos, y aquí en España, y aquí en Valencia, aún es peor, ¿vale? Entonces, hay que ser muy perseverante y saber dónde os metéis. Esta era la pinta que teníamos en aquel entonces, esto hará, pues, 20, 30 años, 20 y pico años. Fijaos que aún tenía pelo, muy importante. De aquí éramos 5 personas en el equipo, fue entrando y saliendo gente. Éramos 5 personas. La primera ya se salió de primeras, o sea, no llegó a entrar como socio en la empresa, llegamos a montar la empresa. Y una de ellas, a los pocos años, también lo dejó porque hubo un bache, no pudo aguantar y de hecho está trabajando aquí en la universidad. ¿Sí cuenta? Esto diría el año 2000. 2000, un poquito antes de la crisis de las .com, no, sois muy jóvenes, no sé si os suena eso, pues fue un poquito antes, de hecho nos afectó. Esto fue la primera oficina que tuvimos aquí muy cerquita de la UPV. Cogimos un piso, lo arreglamos, lo alquilamos y empezamos a trabajar. Y nos dedicábamos a esto también, muy importante. Si tenéis la ilusión de montar una empresa, muy importante que busquéis compañeros que estén alineados con vosotros y que os complementen. O sea, si tú eres buen diseñador, busca un buen técnico. Si eres buen técnico y tienes un diseñador, busca a alguien de ventas, un comercial o alguien de negocio. Si al final todos sois programadores, la empresa se va a quedar coja. De hecho, nosotros tuvimos problemas por ese motivo, porque desarrollábamos juegos, teníamos todos los perfiles adecuados para desarrollar juegos, pero nos faltaba una parte comercial, que ahora luego veréis dónde llevo esto, ¿vale? Pues montamos un estudio de desarrollo que se llamaba Excel Voice, ya no existe. Esto fue en el año 2000, hacíamos pues prácticamente de todo. Era un estudio que se encargaba de desarrollar juegos bajo demanda, o sea, por servicio. Venía un cliente, nos pedía hacer un juego para House, para la serie de House, para móvil, lo desarrollábamos, esto era una aventura gráfica, o bien el puntero era este. Vale. Esto era un juego que hicimos para Atari, era de la Segunda Guerra Mundial, desarrollamos un motor gráfico desde cero para hacer este videojuego en 3D, una documentación, bla, bla. Hacíamos juegos educativos, por ejemplo, esto es un juego educativo que hicimos para la Generalitat sobre los riesgos laborales, ¿vale? Orientado a niños. Esto era para el Ministerio de Defensa, aunque no lo parezca, es un puzzle, ¿vale?
Y luego también hacíamos juegos publicitarios, estos se llaman Advert Games, esto lo hicimos para Repsol, pero teníamos un problema muy gordo con esto. Bueno, hacíamos este tipo de juegos, ¿vale? Teníamos un problema muy gordo y es que, como he explicado, éramos muy malos comerciales, o sea, nos costaba muchísimo encontrar clientes, que los clientes te pagaran de forma decente, ¿vale? Porque siempre los clientes lo quieren ya, te quieren pagar lo justo y también tienes mucha incertidumbre, no sabes si mañana vas a tener un cliente y vas a poder seguir comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, llegó un punto en que a nosotros era un modelo de negocio que no nos gustaba. Nos ayudó para crecer, ¿vale? Para aprender, sobre todo aprendimos muchísimo porque hicimos un montón de proyectos de todo tipo, pero era un modelo que no lo veíamos sostenible a largo plazo. De hecho, este modelo de trabajar para otros, hay muchos estudios que empiezan así y luego acaban desarrollando sus propios productos. Y esto del cambio de modelo de negocio es algo también muy importante, porque muchas veces las empresas empiezan con un modelo, con una idea, y luego cambian. Y no te tienes que casar con la idea con la que empiezas, ¿de acuerdo? Es muy importante darse cuenta de que igual eso no acaba no hay futuro o no es el futuro que tú quieres, y en ese momento cambiar el modelo de negocio. Es un poco como Tarzán, que estás agarrado a una liana que más o menos te va bien, y es agarrarte a otra liana que de repente no sabes si va a funcionar, si te vas a caer, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que decidimos es montar nuestro propio producto, o sea, arriesgarnos y aquí también la crisis de la .com también nos afectó bastante porque de repente los clientes desaparecieron, no teníamos trabajo y dijimos, algo tenemos que hacer. Y esto es un refrán de un golfista, una frase que dijo un golfista que a mí me gusta también mucho, que básicamente es cuanto más duro practicas, más suerte tienes. Qué casualidad, ¿vale? O sea, dice, mira qué suerte ha tenido de montar esto y ganar dinero con esto. No, hay que ver cómo ha sido hasta llegar. La mayoría de emprendedores no suelemos acertar a la primera. De hecho, montamos un proyecto, nos va regular, montamos otro, nos va mal, igual a la tercera o a la cuarta, todos. O sea, no veréis ningún empresario de éxito que diga, buah, este a la primera acertó. Muy poco, o tenía ayuda detrás, o había heredado algo, pero normalmente no suele funcionar así. Entonces, nosotros, una cosa que teníamos es que éramos muy trabajadores, muy cabezones, ¿de acuerdo? O sea, no nos rendimos. Esto era un punto que llegamos en el que no teníamos clientes y estuvimos desarrollando durante 2 años nuestro proyecto sin cobrar ni un duro. Nosotros ya no éramos jovencitos, ¿vale? Ya teníamos cierta edad, no muy mayor, por debajo de 30, pero llega un punto en el que pues dices, ¿qué hago con mi vida? Estoy aquí 2 años trabajando, no sé si esto va a salir bien. No es para todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener muy claras cosas. Aquí es cuando se cayó uno de los socios, ¿vale? Y nos quedamos 3 socios. De 5 que empezamos, acabamos 3. ¿De acuerdo? Y decidimos hacer un producto totalmente diferente de lo que habíamos hecho hasta ahora. Estamos haciendo juegos de tanques de la Segunda Guerra Mundial y analizamos el mercado y vimos que había un nicho de mercado que funcionaba y eran los juegos de mesa, juegos de cartas, juegos online. Esto se llama Mundijuegos, este proyecto, y con esto empezamos a ganar dinero. O sea, el esfuerzo, ¿os acordáis que habíamos hecho un motor para un videojuego con tanques, con un montón de esfuerzo, y resulta que luego haciendo un parchís empezamos a ganar dinero? Entonces dices, ostras, igual me estaba planteando mal las cosas, ¿de acuerdo? Esto también es importante que no os lancéis, ¿vale? Si el día de mañana estudiar el mercado, analizar, imaginaos que queréis hacer un videojuego, de hecho aquí un poquito más para allá, a ver, estamos más para allá, hay un estudio de videojuegos que le ha ido muy muy bien y ellos empezaron, o sea, el primer producto que desarrollaron, cogieron todo el mercado, analizaron los que mejor funcionaban, donde había un nicho y lo atacaron. No fueron, voy a hacer un juego de un shooter para competir con, yo qué sé, con el Medal of Honor, cualquiera, ¿vale? Sino ellos fueron a buscar un juego muy concreto
y de hecho hace poquito han comprado todo un entresuelo porque les ha ido muy, muy bien. Esto como os digo, este proyecto se llamaba Mundijuegos. Sí, dime. Digital Sun. ¿La conocéis? Han hecho un juego que se llama Moonlighter, ¿vale? Yo invertí. Sí, pues yo invertí, que mejor, y he ganado pasta con ellos, gracias a ellos, ¿vale? Y ahora os contaré un poco la historia al final, porque yo los conocí aquí en la UPV. O sea, aprovechar también lo que tenéis aquí en la UPV, porque hay muchas cosas que no conozco. ¿Alguien conoce Startup UPV? Vale, menos mal. Vale, pues ahora luego os contaré, que si no voy a hacer spoiler. Vale, pues desarrollamos este proyecto. Básicamente eran juegos de cartas, de mesa, el tute, la brisca, el mus, el parchís, ¿vale? Tiene un modelo de suscripción, pagabas un eurito y podías jugar todo el mes. Y lo que sí que hicimos es desarrollar juegos como este de fútbol, que era un juego de fútbol en 3D, y nos sirvió un poquito para viralizarnos, ¿vale? Para traer tráfico. Y una cosa muy importante, nuevos socios. Estábamos lanzando, esto es una página web, mundijuegos.com, que de hecho aún existe, ¿vale? Nosotros no teníamos ni idea de cómo traer tráfico a nuestra página web. Buscamos nuevos socios. Eran unos socios que tenían una red de portales que podían traer tráfico y que nos complementaban perfectamente para lanzar este producto, ¿vale? Y también hicimos más cosas como el tema de partners, buscar partners con los que nos trajeran tráfico a la página web a cambio de cada euro que se gastaba el usuario, igual el partner recibía un 50%. ¿Vale? Ahí había gente simplemente por traernos tráfico. Es un tipo de publicidad muy barata porque no tienes que gastarte dinero, sino tienes que llegar a un acuerdo con el partner como un sistema de afiliación. Bueno, no me voy a enrollar, si tenéis curiosidad os comento, porque si me enrollo. Este proyecto empezó a crecer, ya aquí ya nos iba bien, ¿vale? O sea, el proyecto tenía lo que había que tener para que el proyecto creciera y seguimos trabajando para consolidarlo. Aquí un punto clave es que introducimos la moneda virtual. Dejamos de pasar de una suscripción de 1 euro a permitir que los usuarios pudieran pagar más de 1 euro, ¿vale? Entonces desarrollamos juegos de casino social. Casino social significa que no ganas dinero cuando ganas, ¿vale? Al final son juegos para jugar con amigos. Y esto nos permitió empezar a tener grandes clientes que nosotros llamamos ballenas, que pagaban más de 100 euros al mes. Y esto nos permitió crecer. En ese momento ya éramos unas 20, 30 personas. Y llegó un punto en que nos planteamos, vale, aquí tenemos un producto que está muy bien, estamos ya ganando dinero. ¿Qué hacemos? Nos quedamos como estamos. En España estaba muy bien, creo que ya éramos líderes en España. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos donde estamos o apuntamos más alto? Entonces ahí hicimos un plan de 3 años para vender la empresa. Y esto fue un poco un antes y un después, ¿de acuerdo? Queríamos desarrollar más productos, queríamos desarrollar más países, no todos, sino países concretos donde luego sabíamos que una posible venta nos iba a favorecer. No es lo mismo salir en Estados Unidos que en Alemania, que en Argentina, ¿vale? Y empezamos a invertir muchísimo, buscamos también inversión, pese a que ya estábamos ganando dinero y no nos hacía falta, buscamos inversión y decidimos hacer este plan que os comento de coger esta empresa que igual vale 10 y pasar a que valga 100, ¿vale? Esto no lo hicimos en 3 años, lo hicimos en 4. Nos fue muy bien y pudimos vender la empresa. Llegamos a facturar más de 1 millón de euros al mes y llegamos a tener oficinas en Barcelona, en Valencia y luego un estudio que compramos también en Tel Aviv. Y llegamos a tener 30 o 40 millones de usuarios registrados en el portal. Es un portal que a día de hoy aún existe. Yo ya no trabajo en él, obviamente. Y ahora la pregunta del millón es un punto, hemos vendido la empresa por un dinero bastante importante. Yo ya no necesitaría volver a trabajar en mi vida si no me hace falta. O sea, no me hace falta volver a trabajar en mi vida.
¿qué haríais vosotros? Buena respuesta. Pues puedes pasar de la vida ya jugando a pádel, ¿sabes? O sea, jubilarte. Yo no me jubilé, ¿vale? Yo, de hecho, lo primero que hicimos fue montar una pedazo de fiesta, ¿vale? O sea, para celebrarlo, obviamente. Y una cosa que decidimos, justo muy poquito después de esto, es volver a empezar, pero empezar desde cero. O sea, desde cero no, porque ya teníamos algo de inversión, nosotros pusimos dinero para volver a empezar, pero nosotros vinimos aquí a la UPV, ahora está en la historia de Startup UPV. Startup UPV es como una especie de incubadora de empresas que hay aquí en la UPV, están para allá, donde están los cubos de colores, ¿vale? Sí, está para allá, ¿verdad? Donde presentas el proyecto que quieres hacer, si te aceptan, luego hay una parte de mentoría que te ayudan a lanzar el proyecto y allá, no sé si están en el mismo edificio, pero hay un edificio que te ceden espacio. Nosotros eran 20 metros cuadrados, éramos 7 personas, porque algunos de los empleados que estaban con nosotros en la empresa los hicimos socios, ¿vale? Y nada, estábamos ahí codo con codo en una oficina súper chiquitina y de ahí volvimos a empezar y montamos lo que sería No Spoon, ¿vale? Esto lo montamos en 2016, 2017, ¿vale? Y diréis, ¿qué es esto de No Spoon? Pues No Spoon es un poco una incubadora de proyectos. Para que nos entendamos, tenemos un proyecto, obviamente relacionado con lo que a nosotros nos gusta, videojuegos, hay proyectos de educación, ahora os enseño, hay proyectos para niños, hay un poquito una mezcla de todo, pero siempre relacionado con tecnología y si puede ser con videojuegos o con gamificación, etcétera, ¿vale? Esto lo empezamos a montar aquí, de hecho aquí conocimos a algunos de nuestros socios, a los chicos de Digital Sun, que luego de aquí nos mudamos a unas oficinas conjuntamente con ellos, luego ellos compraron todas las oficinas y nos echaron, bien por ellos, ¿vale? Y un poco la idea es volver a empezar, pero en vez de montar un proyecto, lo que hemos hecho es intentar montar 5 o 6. Algunos ya han muerto, no los he puesto aquí, pero algunos han muerto, han nacido, hemos intentado desarrollarlos, no han funcionado, fuera otro. Yo ahora mismo dirijo pero bueno, hacemos proyectos como Kokoro Kids, que está orientado a niños, es un juego educativo para niños pequeños. Si tenéis interés, podéis descargar la aplicación. Ha sido seleccionado por Lego para una beca de 2 millones de euros para desarrollar este producto. O sea, no es una inversión, es pues es una beca, ¿vale? Para desarrollar el proyecto, porque a nivel internacional, o sea, la leche. Hacemos juegos como esto es una mezcla de juego y de aplicación en el que mezclamos Pokémon Go, lo conocéis, ¿no? Vale, pues es un Pokémon Go, pero que puedes escanear cromos de Grefusa, de las pegatinas que te van en los paquetes, y esto lo lanzamos ya hace 4 o 5 años. Esto es un juego, un advert gaming, un juego orientado a publicidad, ¿vale? Sí, creo que sí, si no recuerdo mal. Entonces ahí tenía una mezcla de rol donde tenías a tu personaje, lo podías hacer evolucionar, era una mezcla con juego de cartas, era una mezcla interesante. Te tenías que desplazar, moverte para Pokémon Go, pero orientado a los grefusitos, ¿vale? Esto es un proyecto que murió, pero que intentamos hacer, era un juego físico de mesa en el que también jugabas con los móviles, entonces, y había una mezcla también de realidad aumentada. Entonces, con los móviles intentábamos, podías ver a los demás y dispararles, era un poco la idea. Pero no, esto intentamos moverlo entre varias distribuidoras de juegos de mesa y no acabo de cuajar, ¿vale? También pongo lo malo también, ¿vale? Este es uno de los más chulos que vamos a lanzar ahora, es un juego de rol, se llama Cosmic Spell, la empresa se llama Cosmic Spell, el juego se llama Soul Bridge y no os voy a contar más, si queréis saber más, seguirlo, ¿vale? Os solo puedo decir que es un juego de rol y que los gráficos es una pasada, ¿vale? Y el que llevo yo
¿Qué diréis? ¿Qué es Playjoy? Pues, pues, hemos vuelto a hacer un parchís. Si nos ha funcionado una vez, nos puede funcionar dos. En la OCA no, pero me la apunto. El anterior, la empresa que vendimos está orientada a era una página web, ¿vale? Estaba orientada a Internet y esto es una aplicación que hubieran espabilado, ¿sabes? O sea, entonces hemos decidido hacer la competencia a nuestra propia empresa, la empresa que vendimos, la empresa que creamos, ¿de acuerdo? Y obviamente llevamos desde 2004, 20 años, ¿sabes? Haciendo parchises y juegos de carta. Sí, os animo a todos a descargarla, ya que nos pongáis 5 estrellitas, por favor. Y nada, hasta aquí la charla. La he querido hacer muy amena, muy ligerita, para que ahora me preguntéis, ¿vale? O sea, porque tampoco sé vuestras inquietudes. Yo os he contado un poco mi vida, pero si me preguntáis cosas que os interesen, igual os puedo ayudar, ¿de acuerdo? Ujú. A mí me dijeron en una comida, en la cena de Navidad, o sea, de Nochebuena, me dijeron, no voy a decir quién, pero mi hermano, eh, a ver si te dejas eso que estás haciendo y te buscas un trabajo de verdad. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro, ¿sabes? O sea, claro, pensar que yo había dejado Teleco para dedicarme a esto. Llega un momento en que la empresa no va bien o no, ya no ganábamos dinero. Decides, ahí sé que hay un socio, que de hecho se vino a trabajar aquí al poli. Y es muy duro, o sea, no todo el mundo tiene... Yo tuve, sí que es verdad, me quejo de esto, pero mi familia, tuve el apoyo de mi familia, ¿vale? El apoyo no financiero porque no era posible, pero tampoco me pusieron trabas, ¿vale? Y luego cuando la cosa empezó a funcionar, ya dijeron, ostras, de hecho mi hermano ha trabajado para mí. Eh, ¿Sabes? Ahora, sí, sí. Entonces, sí que es un poco duro. Y yo siempre lo pongo la imagen de una montaña rusa, ¿vale? O sea, el principio estás súper motivado de voy a comerme el mundo, de repente las cosas no crecen lo rápido que piensas o no van se te cae un socio, muchos problemas con socios. Yo he tenido muchísima suerte con mis socios, pero muchas veces los socios, de repente se te planta un socio y te dice, no, es que yo quiero cobrar de X. Y tú dices, ¿y de dónde lo saco? ¿Sabes? O sea, o me pagas esto o me voy. Y digo, pero si eres socio, no eres un empleado, ¿vale? Eh, Problemas de estos, muchísimos. Y con que busquéis un poquito artículos de sociedades que se han ido a la porra, eh, la mayoría es porque el nicho o el sector donde se han metido o estaba muy saturado, o había mucha competencia, o bien igual la idea era buena y la estaban ejecutando bien, pero se quedan sin dinero, entonces igual te necesitas 6 meses más para llegar a un punto de inflexión y no tienes dinero, no puedes pagar a los empleados y tienes que cerrar, ¿vale? O sea, eso es así. O te buscas la vida, o hipotecas tu casa, o haces yo qué sé qué, ¿vale? Pides un préstamo. Yo, por suerte, pues no cobraba, pero no tuvimos que pedir préstamos, no llegamos a buscar inversión, o sea, simplemente pusimos nuestro sudor, ¿vale? Que si luego lo pasas a euros, pues es bastante dinero, ¿de acuerdo? Y en general, si sabes llevar estos momentos de bajada de la montaña rusa y mantenerte, luego compensa. A mí me ha compensado. De hecho, soy masoca y repito, ¿vale? O sea, estoy ahí y digo, yo, ¿para qué me habré metido otra vez en esto? ¿Sabes? O sea, yo con lo mayor que estoy. Entonces, esto tenerlo claro y si en algún momento os planteáis montar vuestros propios proyectos, eh, buscar compañeros de viaje, no vale el amigo, mira, es que este es mi colega y vamos a montar algo juntos. No es buena idea, ¿vale? O mi hermano o mi hermana, no suele ser buena idea. Aquí, mm, mm, la casualidad de que dos de mis socios, uno es padre y otro es hijo.
¿vale? Pero tampoco es muy buena idea. Yo ahora me lo pensaría mucho de decir, ostras, padre e hijo, somos tres, dos son familia, yo sí voy a estar siempre en minoría, pero bueno, he encontrado socios que valían mucho la pena y ahora tengo más. Los empleados que teníamos en la empresa, que ahora los hemos hecho socios y trabajan con nosotros mano a mano. Cada uno de ellos está en un proyecto, de hecho. O sea, yo estoy en uno, mi socio está en otro, el otro socio está en otro. Entonces es duro, pero es gratificante cuando ves crecer las cosas, ves que eso empieza a dar resultados, que la gente usa tu producto y le gusta y lo pasa bien y te pone 5 estrellas en las stores. Preguntas. Sí. Espera, habla un poquito fuerte que estoy medio sordo. Sí, porque si no, no lo irán en casa, ¿no? Viendo que la primera empresa que hiciste iba bien y tenías ganas de seguir trabajando, ¿cómo es que decidiste venderla, la del Parchís Online? Nuestros socios, ¿os acordáis que tuvimos unos nuevos socios, ¿vale? Que por eso éramos dos oficinas en Valencia y Barcelona. Mis socios estaban en Barcelona, tenían las oficinas allí. Y gracias a ellos, es lo que os digo de que el complemento, ¿vale? Nosotros desarrollamos un juego muy bien, ¿vale? Y conseguimos crear una comunidad y un producto bastante bueno, pero nuestros socios tenían ese punto de vista más de negocio, más empresarial, y nos lo plantearon, dijeron, ostras, esto tiene buena pinta, si hiciéramos esto y esto, podríamos llegar aquí. Entonces, yo lo diría que era una apuesta, era un 2 por 1, ¿vale? O sea, perdón, un 2 por 1 no, doble o nada, mejor dicho, ¿vale? Es decir, me voy a arriesgar, es como lo de Tarzán, ¿vale? Suelto una liana, pues en este caso era lo mismo. Me voy a arriesgar a hacer esto, perdimos el control de la empresa, ¿vale? O sea, ninguno de los socios pusimos a un director general que se encargaba de llevar la empresa y ninguno de los socios cogimos ese rol, ¿de acuerdo? O sea, cogimos a un tercero para ese rol. Entonces, es un paso que es complicado, pero a mí me ha salido bien, ¿vale? Si no hubiera salido bien, obviamente, pues igual hubiéramos dado marcha atrás y hubiéramos replanteado cosas, pero en ese momento parecía lógico, ¿sabes? Creces, 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 empiezan... También, cuando tienes una empresa que empieza a funcionar, un producto que empieza a funcionar, te llaman, ¿sabes? Te tocan la puerta y te dicen, oye, esto no está mal, ¿por cuánto lo vendes? Y tú dices, ostras, pues algo, igual hay interés en el mercado para esto, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces suele pasar así. Tanteas el mercado, es posible que este producto el día de mañana venderlo. Si estáis un poco enterados del mundillo del videojuego, sabéis que están haciendo un montón de compras ahora mismo a nivel internacional, pero por miles de millones de dólares, Microsoft, Sony, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la oportunidad estaba ahí y la aprovechamos. ¿Vale? Pregunta por ahí, por aquí. Hola, primero, muchas gracias. Nada. Y a ver, mi pregunta sería más si personalmente recomendarías intentar trabajar con socios o es mejor tirarte por tu cuenta, buscarte la vida tú solo y... Creo que he respondido en la presentación, o sea, éramos 3 socios y ahora somos 7. Espera, he perdido la cuenta. 7, sí. ¿Vale? O sea, he buscado más socios. ¿Vale? Al final, una sola persona, hacerlo todos, yo no me atrevo, ¿eh? Yo ahora tengo el tiempo y el dinero, podría planteármelo, pero yo prefiero ir acompañado, es mucho más soportable, ¿vale? O sea, tienes un apoyo, necesitas ayuda, obviamente entre los proyectos nos ayudamos unos a otros, oye, mira, este proyecto a nivel técnico necesita un empujón, igual en algunos momentos nos hemos metido y hemos ayudado, o al revés, o nos han ayudado a nosotros. Entonces, hacerlo individualmente no te lo recomiendo. También de cara a posibles inversores, ¿vale? En el futuro, los inversores quieren asegurar el tiro, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres inversor y quieres meter $500,000 en un proyecto,
¿dónde lo vas a meter? ¿En este proyecto que es una persona sola, que igual es un ingeniero, ¿vale? Un técnico? ¿O en uno que hay un ingeniero, un diseñador o uno de ventas, o, ¿sabes? Donde sabes que es como hacer una paella solo con arroz, ¿vale? Pues yo me voy a asegurar que la paella tiene los ingredientes adecuados y los mejores para que esté la más rica posible, ¿vale? Yo no te lo recomendaría. Vale, pues eso era. Otra cosa, perdona, otra cosa es que por vuestra cuenta hagáis una demo, hagáis un proyecto amateur y diga, mira, voy a desarrollar esto, pero luego a la hora de comercializarlo o de llevarlo a otro nivel, busca ayuda, ¿sabes? O sea, pero es que nosotros éramos 3 socios, luego con nuestros socios de Barcelona pasamos a ser 5, ¿sabes? O sea, no tienes por qué, puedes empezar tú solo, pero luego buscar al socio y dices, ostras, me haría falta un diseñador o un artista y se une para seguir avanzando, ¿me entiendes? Mi duda era más sobre el inicio del proyecto, de tú cómo llegas y dices, vale, tengo unos cuantos socios que queremos hacer un proyecto, ¿cómo lo llegas a lanzar para que luego quizá atraigas cierta inversión, cierto público, para que te se interese en tu producto? O sea, es la clave del éxito. El problema de los videojuegos es que por eso también nosotros optamos a este tipo de producto. Este es un tipo de producto, los videojuegos tradicionales, te pasas 3, 4 años desarrollándolo, lo lanzas, si has hecho una buena estrategia de marketing, unas buenas campañas de marketing, cruzas los dedos y ves si es como sacar una película, cruzas los dedos y a ver si funciona o no funciona. Puedes ir tanteando, ¿vale? Sacas una beta o early access o cosas de este estilo y se va viendo si la gente tiene una buena recepción. Por ejemplo, estos chicos de Digital Sun lo que hicieron con Moonlighter fue hacer un Kickstarter, ¿vale? Entonces, el Kickstarter lo petó, creo que recogieron bastante dinero, entonces ya tenían una base para decir, oye, esto puede funcionar, vamos a saco. Entonces, muchas veces no hay que desarrollar todo el proyecto, haces una pequeña demo, algo visualmente muy impactante y empiezas a moverte por ferias y ves también un poco la reacción de publishers, de distribuidores, ¿vale? Pero no recomiendo para nada encerraros en casa 4 años, que he visto muchos estudios que hacen esto, y estudios no, o sea, es gente más amateur, hacen el juego, lo sacan y venga, hasta luego, y no funciona. Entonces, en vez de tirarte 4 años, pues oye, hacer algo en 6 meses, moverlo, ver si hay interés. Nosotros con el juego de Cosmic estamos haciendo esto. Con este juego hemos hecho una demo, no está acabado el juego, ¿vale? Estará un 80%, pero hicimos una demo pequeñita, ya visualmente impactante, lo hemos empezado a mover entre distribuidoras, inversores, hemos tocado muchas puertas, obviamente, yo no, ¿vale? Yo no estoy implicado directamente, pero me incluyo, ¿vale? Y al final ves también si hay interés, ¿sabes? Si los distribuidores dicen, vale, esto, yo hice un juego hace 5 años parecido y me funcionó muy bien, pues este igual también me vale. Y entonces ahí, pues, igual te ponen dinero o puedes convencer a un posible inversor. Normalmente los inversores, ¿conocéis lo de las 3 Fs? Friends, Family and Fools, ¿vale? Que son los primeros inversores que invierten en tu empresa. O sea, son los primeros que dices, oye, mira, estoy haciendo esto. Y los convences porque te conocen, saben cómo trabajas y invierten el primer montante, digamos, para poder empezar y con eso empiezas a funcionar y creas la demo. Otras veces puedes hacer como hicimos nosotros, no pedir dinero a nadie, tirar unos 2 años trabajando, pero con un producto que nosotros ya teníamos, o sea, ya existía, era un producto que ya existía en el mercado, ¿de acuerdo? No empezamos con algo totalmente, sabíamos que funcionaba, sabíamos que podíamos ganar dinero y lo que teníamos es que hacer una buena estrategia de producto y de marketing, ¿vale? Para ponernos para ser líderes, ¿de acuerdo? Es una ventaja. Si haces algo que ya existe y tú crees que lo puedes hacer mejor y convences a la gente para que juegue a tu juego en vez del otro, tienes un productazo. ¿Vale? Preguntas. Me gusta que preguntéis. Normalmente la gente no pregunta nada.
son muy aburridos. Buenas. A nivel de los proyectos estos que fracasaron, como el proyecto este de juego de mesa, ¿qué aprendisteis vosotros como empresa acerca de esos proyectos y a la hora de hacer siguientes proyectos? ¿Qué es la lección de ese fracaso? Mira, con la incubadora que era la incubadora Snow Spoon, la idea también era intentar atacar otros mercados. Nosotros sabíamos hacer videojuegos, ¿vale? Pero de juegos de mesa no tenemos ni idea. Entonces intentamos atacar otros sectores y en este caso nos asociamos con una empresa que estaba también aquí en Startup PV que hacía juegos de mesa, ¿vale? Entonces dijimos, ostras, igual podemos juntar las dos cosas. La idea igual no era mala, nunca lo sabremos, ¿vale? Luego he visto que han sacado proyectos parecidos, ¿vale? Otras desarrolladoras. Pero en ese momento, hacer algo sin dinero muchas veces es complicado. Y si son dos empresas que ya necesitan comer y ya tienen una madurez, entonces en ese momento no acabo de cuajar esa aventura, ¿vale? Entre dos empresas. Volvemos a lo de siempre, buscar socios que estén muy alineados con lo que tú quieres hacer y que puedan llevar el proyecto más allá, ¿vale? Intentamos hacer también, llegamos a hacer un proyecto que no está aquí, que se llama Playic, que está orientado a ayudar a los streamers a monetizar a los seguidores, ¿vale? A la gente que lo estaba viendo. Esto, la idea original, esto ya hace unos cuantos años, era que la gente pagase para poder jugar con su streamer favorito. Y mira, quiero jugar con el Rubius, ¿vale? Y pago 10 euros y puedo jugar en su partida, ¿vale? Todo el mundo que le preguntamos, ¿vale? Hicimos una encuesta antes de hacer nada, cero, no llegamos a poner ni una línea de código. Hicimos una encuesta muy rápida y preguntábamos a la gente, oye, ¿te gustaría jugar con tu streamer favorito? Sí. ¿Y pagarías por eso? Sí. Vale, ya tenemos un pasito, ¿vale? Luego hicimos una demo, cogimos a un streamer, le pagamos al streamer para hacer esa prueba, pusimos a la venta las entradas para ver y nadie pagó ni un duro por jugar con el streamer, ¿vale? Y era un streamer famosete, ¿de acuerdo? Entonces, pum, la empresa, ¿qué hacemos? ¿La cerramos o pivotamos? Pivotar significa cambiar el modelo de negocio. Pues vamos a pivotarla. Y ahí decidimos hacer como una especie de universidad donde aprendías a ser profesional de eSports, ¿vale? Empezamos a hacer cursos, sobre todo de League of Legends, y creo que está colgada todavía la página, si entráis la podéis ver, de cómo ser un profesional, bla, 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 y lo mismo, nadie pagaba ni un duro, ¿vale? Porque al final los vídeos que creábamos nosotros, que eran profesionales, de cierta calidad, la misma información la podías encontrar en una página web, ¿sabes? Sin pagar ni un duro. Entonces, fuera, lo hemos intentado, ¿vale? Al siguiente, ¿de acuerdo? No sé si tu pregunta iba por ahí, ¿sí? Yo que me enrollo, empiezo aquí a contar mi vida. Muchas gracias por la charla. Yo creo que también está muy bien que los estudiantes, perdón, que ahora hay que decir estudiantes, el estudiantado, se anime a ver casos de éxito y con todos los fracasos, ¿no? Y todas las dificultades que suponen luego cuando terminen su carrera aquí, ¿no? Comentar que aquí en Valencia, contándonos a nosotros, yo ya conozco 3 empresas que no es que se dedican a esto, sino que han ganado mucho dinero. Una es Digital Sun y otra es otra empresa también. Estaba en Lanzadera, no sé si conocéis Lanzadera, y también ganaron, pero mucho dinero. O sea, entonces, que no es solo un caso de éxito, que aquí en Valencia, que ya no es Barcelona, Madrid, Londres, ¿sabes? Sino que aquí en Valencia tenéis casos de éxitos de gente que lo hemos intentado y nos ha salido bien la jugada, ¿vale? A mí me interesa una cosa en particular y es saber cuántas empleadas mujeres tienes y si has visto una evolución de no solamente las mujeres que estén interesadas en trabajar en desarrollar videojuegos, sino en las propias usuarias. ¿Eso tenéis algún tipo de feedback? Esto ya es una curiosidad personal. Yo me acuerdo que en informática, mi socio que estudiaba informática, había una chica, o sea, en toda la promoción había una chica y él se casó con ella. O sea,
se casaron, ¿vale? O sea, ha cambiado muchísimo. O sea, es un antes y un después. Antes éramos todos hombres. Y ahora, yo, por ejemplo, es difícil. Ahora mismo, ingeniera solo tengo una, de 7. ¿Vale? En la parte artística sí que, y marketing es más fácil, pero ingenieras no sé cómo estará ahora el ratio aquí en la universidad de Ese, 15%. 15% solo. Bueno, ha evolucionado mucho. Dependiendo de la ingeniería, pero todas las ingenierías en esto. Sí, con la AD sí. Claro, en el GTDM hay más, por eso te quería preguntar, porque además yo creo que también hay más usuarias de videojuegos que antes. Sí, sí, nuestro portal, no diré que es un 50-50, pero yo diría que hay más mujeres que hombres. O sea, es un portal más orientado al público femenino. Es para todo el público, ¿vale? Público adulto, pero yo diría que hay más mujeres que hombres ahora mismo. Sí, porque hago así una barrida, ¿no? Aquí sí que podemos ser un 30%, ¿no? Yo creo que... O sea, que nos gustan los videojuegos a las chicas. La parte creativa es más fácil, pero aún cuesta ver ingenieras y más ingenieras que se quieran dedicar a este mundillo. Es complicado. En otras empresas que conozco sí que suele haber, así a primera vista, sí que veo un porcentaje bastante alto de mujeres, pero no llega a ser paridad. Nosotros lo intentamos, ¿eh? Nosotros intentamos siempre que contratamos a alguien en igualdad de condiciones. Si somos menos, o sea, si somos más hombres que mujeres, intentamos poner ese granito de arena. Porque además siempre aportáis otro punto de vista, que a veces los hombres somos muy para ciertas cosas. Entonces, para mí es súper positivo en este aspecto, y os animo a las posibles ingenieras que no suele haber mucho paro en el sector, sobre todo si sois técnicos o técnicas, no suele haber mucho paro. Luego, si queréis, hablamos de temas de trabajo y cosas así. ¿Vale? Luego te pasó, cuando estabais preparando con los técnicos de Vitelsa, estabais con los micrófonos y tal, y ellos te han hecho una pregunta y estabais teniendo una discusión que me ha parecido interesante. Y te hago la pregunta para que Sí, sí, sí. lo discutas aquí, sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la disminución de puestos de trabajo o en la forma que tenéis vosotros de desarrollar el producto. Sí, justo voy a contar la misma anécdota que estaba contando antes, y es que se empezó a ver sobre todo en los estudios chinos, pero ahora yo creo que está ya siendo algo generalizado. Si antes necesitabas a 15 artistas para desarrollar tu juego, ahora igual necesitas 5 y lo otro lo haces con la IA. Entonces también, cuando os especialicéis, buscar también dónde está el nicho, porque, por ejemplo, ser un ilustrador ahora mismo está más complicado dedicarse a eso profesionalmente que hace 3 años prácticamente. Yo tengo un montón de amigos artistas que están han tenido una crisis existencial, porque claro, artistas me refiero a artistas 2D. Ya 3D ya es otro cantar, ¿vale? Pero en el 2D, imagínate pues estar 15, 20 años mejorando tus aptitudes, tu habilidad, para que luego venga un programa y haga algo incluso más chulo que lo que haces tú. O sea, es un problema. Esto es como todo. Al final, no es que no vaya a haber trabajo para los artistas 2D, en este caso, ¿vale? Sino que va a haber menos. ¿De acuerdo? O sea, yo sigo necesitando una diseñadora gráfica, por mucho que la IA me pueda hacer una ilustración, necesito que la diseñadora la seleccione, la ajuste, la adapte, haga lo que sea. ¿De acuerdo? Este juego, mucho del arte está hecho a mano, pero creo que algunas cositas ya han empezado a utilizar IA. Es muchísimo más productivo, ¿vale? Hay que cambiar un poco el chip. Si antes un artista necesitabas 3 días para hacer una propuesta para un posible cliente, y igual lo que tiene que hacer ese artista ahora es instruir a la IA para que haga lo que tú quieres que haga,
¿vale? Y en vez de presentarle una propuesta de 10, presentarle al cliente una de 40 personajes que elija, luego tú coges, lo adaptas, lo ajustas, cambias colores, no lo sé. Tienes que hacer el book, la Biblia del personaje, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, el problema básicamente es que la gente, los ilustradores que antes se podrían llegar a ganarse la vida, que no eran top, esos poco a poco van a tener menos trabajo. En programación todavía no he visto un impacto, o sea, nosotros utilizamos la IA para programar, pero siempre un complemento, es una herramienta. O sea, estás programando y estás constantemente pues, preguntando cosas para mejorar el código o para... Es una ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahí en ese punto no lo veo. Pero en la parte artística, sobre todo el 2D, el 3D, lo veo más complicado porque es muchísimo más técnico y más en videojuegos requiere que los modelos, las texturas, esté todo conforme, ¿vale? Pero sí que es una herramienta que obviamente te acelera el trabajo. Quería preguntar un poco más sobre el mercado laboral, si están contratando o si en caso que no lo estuviesen, eh, ¿cuáles son los perfiles que mayormente buscan en los candidatos o para poder sus socios? O sea, en este mundo, ¿cuáles son los perfiles que valoran mucho más? Mira, hace poquito, es que depende del proyecto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, artistas 3D no usamos, o sea, tenemos diseñadores de videojuego, tenemos un diseñador de videojuego, diseñador de interfaces y diseñadora gráfica, por decirlo así. No, el 3D apenas lo tocamos, pero no todos los proyectos, de hecho en este sí que había bastante carga de 3D, todo el juego era en 3D. Hace poquito esta empresa puso una oferta y creo que contrataron como a 4 a 5 diseñadores, artistas 3D, ¿vale? Para un nuevo proyecto que están montando. Entonces, nosotros lo que más buscamos son técnicos, ¿vale? Hay 7 técnicos ahora mismo y artistas, si me cuentas a mí, somos 2 y medio, ¿de acuerdo? Entonces, es más probable que te cojas si eres técnico. Luego, en tema 3D también hay trabajo. Si no hay trabajo en videojuegos, hay trabajo en arquitectura, siempre hay cosas, ¿vale? Hay infografías, películas, televisión, eso siempre hay trabajo. Tema de videomontaje, cosas de este estilo también. Lo que pasa es que cada vez más hay más herramientas que te ayudan, o sea, que te facilitan el trabajo, ¿vale? Nosotros, Playjoy, concretamente, Playjoy, sobre todo la última chica en práctica, la gente en práctica que hemos cogido últimamente ha sido todo ingenieros, ¿vale? Ingenieros informáticos. No sé si hay alguno, no, mentira, había alguno que no era de informática, era de otra, pero era ingeniero, ¿vale? En diseño gráfico es más complicado porque no nos hace falta tanto. ¿De acuerdo? ¿Vosotros qué hacéis? En vuestra carrera, ¿qué tocáis? ¿Tocáis programación? ¿Sí? Un poco de todo. Vale, el poco de todo muchas veces tampoco es bueno, ¿eh? Ojo. Está bien, o sea, yo sé programar, pero no soy programador, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os especialicéis en algo. Es decir, está muy bien la carrera, que os siente las bases para luego crecer profesionalmente, ¿vale? Es decir, mira, yo no quiero dedicarme a la programación, pero sé programar. A mí me ha ayudado muchísimo de las pocas asignaturas que aprobé aquí en Teleco, era la de programación, y luego eso me ha servido para poder hablar con los programadores, entender pues, las dificultades, ¿sabes? Hablar su idioma. Entonces, yo recomiendo que os especialicéis y decir, mira, no, es que yo quiero me quiero orientar al desarrollo web o al desarrollo de aplicaciones o al 3D, no lo sé, ¿de acuerdo? Y tantear el mercado es tan fácil como mirar a ver, oye, a ver cuántas ofertas hay de esto y de esto. ¿Y dónde están? Pues están en Barcelona. ¿Y aquí en Valencia qué hay? ¿De acuerdo? O sea, tantear un poquito el mercado. En nuestro caso, tenemos ilustradores, tenemos artistas 3D, tenemos muchísimos programadores, ¿vale? Músicos los contratamos y luego marketing. Marketing, cualquier producto que quieres lanzar ahora mismo, necesitas
tener personal de marketing para montar las campañas, Google Ads. Pensar que ahora mismo nosotros nos estamos gastando más de 80.000 euros cada mes en marketing. O sea, mi directora de marketing es la responsable de decidir cómo se gasta ese dinero. En qué canales, en Instagram, en Facebook, en Google Ads, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos. También hay luego project managers, diseñadores más orientados a diseño de producto y también creativos también, pero depende si es una agencia. Es que el abanico está... Pues que vosotros me encanta porque podéis hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Bueno, marketing no lo tocáis, ¿no? También marketing, ¿no? Pues de lujo. De lujo. 3D también, o sea, herramientas 3D, 3D Studio Max, Maya, cosas así, ¿también tocáis? Blender también. Photoshop, Illustrator, un poquito también. Está bien, ¿eh? Yo me hubiera metido en vuestra carrera, ¿eh? Pero 100%. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita más? Hola, buenas. Hola. Yo te quería preguntar, a lo largo de la trayectoria profesional que has tenido, si te preguntaran si la mentalidad que tienes ahora mismo o si ha ido variando de pasado a presente, pero ¿considerarías más startup o empresa? Es decir, en los inicios, ¿no? Que estás en ese proceso creativo de diseñar un producto, lanzarlo al mercado, pivotar si es necesario, etcétera, etcétera, que es un enfoque como más de startup, evidentemente, pero luego conforme la empresa, o sea, la startup comienza a crecer en número de personas y ya se va como organizando una estructura más de empresa. Tú internamente, un poco entre el ámbito profesional personal, ¿te consideras más emprendedor o ahora ya más empresario? Bueno, emprendedor 100%. O sea, yo estoy ahora mismo en todos los pasos de emprendimiento como si pudiera empezar cualquier otra persona. La única ventaja de la experiencia y de que nosotros hemos invertido nuestro dinero en nuestras empresas, ¿vale? Pero son startups, o sea, son empresas emergentes 100%, todas basadas en tecnología, pero para mí una empresa ya es una empresa grande, consolidada. Las startups, aparte de basarse en tecnología, lo bueno que tienen es que son escalables, ¿vale? Playjoy ya está funcionando muy bien en España y ahora estamos escalando a otros países, Brasil, Italia, Francia, ¿de acuerdo? O sea, tiene esa posibilidad que con poco esfuerzo, entre comillas, ¿vale? Puedes abrir nuevos mercados. Entonces, somos startups 100%. Digamos que también ayuda un poco que ese enfoque de crecimiento que habéis cogido ha sido un poco crear un ecosistema propio de startups, es decir, cada proyecto nuevo que tenga su nombre ligado y que sea un producto y que tenga ese ciclo, digamos, de startup. Sí, y lo que comentaba, nos ayudamos mucho, por ejemplo, bueno, estos son juegos multijugador online, ¿vale? Cosmic está usando los servidores de Playjoy porque el producto al final será un juego online que podrá jugar multijugador, etcétera, y está basada en la tecnología de Playjoy, ¿de acuerdo? Y así muchísimas cosas, o sea, tener ese ecosistema de No Spoon en el que unas empresas nos podemos ayudar a otras es lo que nosotros es una ventaja competitiva al final, ¿de acuerdo? Nos ayudamos, si alguna empresa también tiene algún problema económico, pues nos ayudamos unas a otras. En ese sentido, aquí un poco la idea es, si lo hemos conseguido con una, si montamos 10, pues igual 3 salen bien, ¿vale? Entonces un poco el concepto dentro de la incubadora es un poco ese. No sé si he respondido a tu pregunta, ¿sí? ¿Alguna preguntilla más?
Buenas, yo quería Hola. preguntar respecto a cuál crees que es la mejor vía de financiación en un momento así como de crisis rara, si campañas de crowdfunding, publishers, aceleradoras, un poco eso. Claro, nosotros nos financiamos, eh, fíjate qué raro, ¿verdad? Ahora que no, inversiones, tal. Nosotros nos financiamos con esto. O sea, hacíamos proyectos para otros, ganábamos dinero y con eso, esto no fue, no lo he explicado, pero esto no fue, dejamos de hacer esto y pasamos a hacer no soltamos la liana enseguida, ¿vale? Estaríamos como 2 o 3 años trabajando en ambas cosas. De hecho, aquí veis que está Mundijuegos por ahí debajo. Y nosotros nos financiamos así, no buscamos inversores. En aquel momento no existía la palabra startup, ¿vale? O sea, no habían inversores que invirtieran en videojuegos, por lo menos aquí en Valencia, ya te digo que no. Entonces, ahora no te digo que es fácil, porque no es fácil, pero es mucho más accesible. O sea, hay casos de éxito y eso ayuda, ¿vale? A mí, por ejemplo, yo he buscado inversión para Playjoy y no he ido ni siquiera a buscar fuera a fondos de inversión, ¿sabes? He ido a lo que se llama Business Angels, que son inversores más pequeños que ponen pequeñas cantidades y con eso puedes empezar. Entonces, puedes optar, hay varias fórmulas, ¿vale? Un poco para contestarte. Puedes optar por hacer una demo sin buscar financiación y luego intentar buscar un publisher que te financie el desarrollo. Puedes buscar un inversor, por ejemplo, en Cosmic, en este. En este hemos buscado inversores privados que están financiando el proyecto. Y a su vez estamos hablando con publishers y distribuidores para que nos ayuden al lanzamiento y a acabar de financiar el proyecto. O sea, es una mezcla. Que no lo recomiendo, puedes coger, encerrarte en casa y poner a trabajar como un loco y luego intentar a ver si... Yo no lo recomiendo, he visto demasiados trastazos haciendo esto, de gente de equipos grandes, ¿eh? Estoy hablando de 10 personas desarrollando un videojuego y de repente 4 años y de repente sacarlo y... También hay muchas subvenciones, que esto también puede ayudar, ¿vale? Subvenciones para el videojuego, tanto estatales como de aquí de la Generalitat. Hay préstamos participativos, ¿vale? Aquí la Generalitat, el Instituto Valenciano de Finanzas, si tú consigues inversión de 100.000 euros, ellos ponen 100.000 más, pero es un préstamo que luego tienes que devolver. Entonces tienes que tener claro, lo que pasa es que es un préstamo bastante mejor que el de un banco, ¿vale? Con mejores condiciones. Entonces, hay muchas posibilidades hoy en día, ¿eh? Ya os digo que cuando nosotros empezamos no había muchas. ¿He respondido? ¿Más preguntas? Yo tenía 2 preguntas. Sí. La primera es, ¿por qué por qué no recomiendas tener de socio a tu hermano? En plan, esa es la primera. Y, no lo recomiendo, pero luego yo he hecho lo contrario. O sea, yo me he asociado con un padre y un hijo, Ah, vale. Sí. ¿sabes? O sea, entonces, todo depende de las personas. Vale. Si tú con tu hermano, ¿sabes? O sea, no será la primera familia que monta una empresa y les va de lujo, ¿vale? Pero si tú con tu hermano o tu hermana tenés una buena relación, os complementáis, ¿sabes? No discutís constantemente, es bastante habitual en estas empresas. Cuando montas una empresa, las discusiones, madre mía, o sea, pero gordas, ¿eh? Ya de meter abogados por el medio y cosas así, ¿vale? Ostras. Entonces, claro, sí, cuando empiezas a ganar dinero, es lo que pasa, Sí. ¿vale? Entonces, mi recomendación es que ojo, Sí. ¿vale? Que cuidado. Y yo siempre, si dices, mira, es que yo soy diseñadora y mi hermano o mi hermana es técnica o una comercial de lujo, oye, pues igual vale la pena. Pero esto es a largo plazo, estar trabajando codo con codo Sí. todos los días, o sea, no todas las familias están hechas para eso, ¿vale? Sí. Entonces, mi recomendación es que simplemente hagáis para adentro, decir, este es el compañero o compañera de viaje. Es como, al final es como tener novia o novio, Sí, sí. ¿vale? Lo mismo. Dice, estoy seguro de que esto es lo que... Y no es para 5 años, o sea, estas empresas, pues ya habéis visto que empezamos en 2000
Y por suerte aún tengo los mismos socios, 24 años después, ¿sabes? Se dice pronto. Entonces, eso vale su peso en oro. Vale. Y luego mi otra pregunta era, ¿tú ves viable trabajar a la vez que con el dinero que ganas mientras trabajas y todos los conocimientos que adquieres mientras estás en el trabajo montas tu empresa? Sí, sí, es lo que hicimos nosotros. Vale. Nos- Pero noso- trabajar para alguien y ahí consigues pues el conocimiento y a partir de ahí montas tu Sí. empresa a la vez. ¿Se puede hacer? Tienes que echarle ganas, Sí. ¿vale? También os digo que a los inversores esto no les gusta. Los inversores tienen como red flags, ¿vale? O sea, decir, una persona que yo voy ahora con mis socios y le Sí. digo, mira, es que mi socio está trabajando no sé dónde, a jornada completa, claro. y en su tiempo libre, y el inversor dice, no, aquí no pongo ni un duro. O sea, Vale. los inversores lo que quieren es que te impliques y 100%, ¿sabes? Y Vale. vayas a... que es como voy a por... Sí. Mi único foco es esto, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, como hicimos nosotros estábamos estudiando y empezábamos a nivel amateur, empezamos a desarrollar cosas y, oye, de repente hicimos una cosa y la vendimos, nos la compraron, oye, pues no está mal, ¿vale? En aquel momento eran 12.000 euros. Yo, joven, ¿sabes? O sea, mis primeros 12.000 euros ganados. Sí, sí. Entonces, claro, llega un punto, por eso está lo de la píldora, que llega un punto en que te dices, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo, esta seguridad que tengo aquí y me meto en esta aventura? Es complicado. ¿No? Yo tomé en ese momento la decisión y me alegro, ¿vale? O sea, pero muchas veces también, tampoco es una cosa, dices, mira, lo intento, esto, me hago un plan, estoy 5 años intentando sacar esto adelante, no funciona, pues nada, me vuelvo. Normalmente los que nos metemos en esto, luego continuamos. O sea, ya os digo que somos un poco masocas. Y una vez ya haces uno, dices, ya tienes la experiencia de, aunque hayas fracasado, Claro. ¿vale? Y vuelves a intentarlo otra vez y seguramente, igual la segunda, no, la tercera o la cuarta, va la vencida. Entonces, eso también es bastante habitual, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Nada. Hola. Hola. Has dicho que tú haces videojuegos porque te gusta hacerlos, pero ¿realmente te gustan los videojuegos que haces o los has enfocado más al mercado? Hay que ser listo, o sea... sí. A ver, yo estaría haciendo juegos como este, ¿vale? Para empezar. Aquí, cuando empezamos a hacer estos juegos, en el portal, hicimos el Parchís, hicimos el Tute, son juegos clásicos de españoles de toda la vida, el Chinchón, ¿vale? Y yo me empeñé en hacer es un juego de fútbol en 3D, multijugador, online, ¿vale? Pues jugabas en una página web. ¿Qué pasó? Al año y medio o 2 años ya nadie jugaba ese juego, pero al Parchís seguían jugando, seguía dando dinero. Entonces hicimos un Tetris multijugador que peleabas contra otros. Hicimos varios juegos así, fuera de, ¿sabes? Que eran más... Hicimos un ajedrez también, ¿vale? Y luego lo que funcionaba era el chinchón, ¿sabes? O sea, el público, al final, si no hay público, ¿sabes? Tienes que conocer a tu público y saber lo que realmente te va a funcionar. Nosotros llegamos a hacer cosas de estas y aprendimos un montón, pero llega un punto que dices, ostras, es que un Parchís es más fácil, ¿vale? O sea, luego tiene sus complicaciones, ¿vale? Pero puedo ganar dinero con esto. Y es mi producto y es mi bebé, ¿vale? Entonces, yo te diría que una mezcla, o sea, si te dices, "Buah, yo haría un juego de no sé qué", vale, siéntate, haz una pequeña investigación, analiza cómo está el mercado, hay un montón de información hoy en día del palo, cuánto venden, a poco que investigues puedes saber si un producto, es lo que hicieron los chicos de Digital Sun. Ellos cogieron un mercado que son los juegos tipo roguelike, conocéis, ¿no? Hecho con pixel art, ¿vale? Investigaron, vieron algunos que habían funcionado y dijeron, mira, si este ha vendido esto, yo creo que puedo vender lo mismo y ganar X, ¿sabes? Ese mínimo, luego ganaron muchísimo más, ¿vale? Pero ese mínimo de estudio, de analizar un poco el mercado y ver siempre, ¿vale? O sea, yo creo que tiene que ir un poco con el emprendimiento, ¿vale? Lanzarte al río sin saber si hay corriente o si está frío o caliente,
no suele funcionar, ¿vale? Yo antes tantearía. Igual me llevo un salvavidas, ¿sabes? Antes de tirarme. O miro si hay rocas. Estoy tope, con las metáforas. Vale. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Vale. A ver, o sea, lo que te quería preguntar, pero no es exactamente así, es también en el sentido de, ¿sientes que se podría replicar tu historia, lo que has hecho, pero empezando ahora, en 2025? Porque siento que el mercado, o sea, más en plan, el mercado de los juegos es como muy distinto en el sentido de que siento que hay muchas cosas que ya se han hecho. En plan, es mucho más complicado innovar y no sé cómo, o sea, ¿sientes que es más fácil empezar porque ahora hay mucha gente que invierte y hay mucha forma de hacer startup, pero al mismo tiempo, ¿cómo se ve el mercado? ¿Cuántos FIFAs llevamos ya? O sea, cada año sale uno, ¿vale? Claro, pero es FIFA, Sí. es la misma empresa. Ya, pero me refiero que innovación, puedes innovar un poquito, ¿vale? De un año a otro, pero al final te coges el FIFA de hace 5 años y igual ya era un buen juego. Entonces, nosotros lo hemos hecho. Hemos vuelto a sacar el mismo producto en otra plataforma, ¿vale? Nos ha costado, ¿vale? Pero ya el proyecto está sentado y se puede... Yo vuelvo a lo mismo de la pregunta del compañero de ver dónde os metéis, ¿sabes? Si dices, no, voy a hacer un videojuego en 3D multijugador para competir un Battlefield, yo qué sé, no sé, un FIFA, pues vas a competir con el FIFA. ¿Hay mercado para un juego de fútbol aparte del FIFA y el otro que no me acuerdo cómo se llama? ¿Puedo? Pues igual un tipo de juego puede ser. Últimamente lo que pasó con la pandemia es que se invirtió mucho en videojuegos y, bueno, ¿de ahí me veis? Es que, vale. Se invirtió mucho en videojuegos y ha habido como saturación de mercado, ¿vale? Entonces se han cerrado muchos estudios, ¿vale? Y ahora se está otra vez, o sea, hubo como un pico, ganaron mucho dinero y dijeron, esto es jauja. Entonces ahora bajó y ahora se está estabilizando otra vez el mercado, ¿vale? Pero sí, ¿cuántos videojuegos salen al año? Yo os diría ahí mi consejo, porque videojuegos un poco puedes hacer esto o puedes hacer un parchís, ¿vale? Entonces, mi consejo es que analicéis muy bien el mercado y que veáis dónde podéis meter la patita. Igual no es para ganar una millonada, pero eso te permite luego hacer otra cosa y luego hacer otra, ¿de acuerdo? Poco más, o sea, si todo el mundo supiera la clave del éxito, al final estaríamos todos aquí forradísimos, ¿vale? Pero bueno, la respuesta es sí, yo lo he vuelto a repetir. De 2000 esto lo empezamos en 2020, la empresa Playjoy tiene 20 años después y lo he replicado y he tenido éxito otra vez. ¿Vale? ¿Las preguntas? No me copiéis la idea, por favor. Bueno, yo quería preguntar cuál es vuestra base de ingresos actualmente con lo que tenéis. Si es por inversores, anuncios en la aplicación, sistema de micropagos, sí, publishers. 100% micropagos. ¿Vale? Tenemos un modelo doble de micropagos perdón, es que ya la voz se me está. Para comprar moneda virtual, ¿vale? Y luego hay una suscripción que te da algunas ventajas, pero la suscripción no acaba de cuajar. De hecho, solo está en Android, no está en iOS. Y el 100% es micropagos, ¿vale? Y cree que es la más eficiente actualmente, ¿no? Depende del producto. ¿Dónde quieres sacar tu juego? ¿En Steam? En Steam los micropagos no están, o sea, los juegos de PC, de consola, no están muy bien vistos. Pero en cambio en móvil están a la orden del día, o sea, cualquier juego gratuito. ¿Quién ha comprado aquí algún juego antes de jugar? O sea, comprarlo me refiero de, voy a pagar 5 euros en móvil, estoy hablando. Voy a pagar 5 euros por este juego para jugarlo. ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos habéis jugado un juego gratuito que luego habéis pagado para comprar para la Season Pass o cosas de este estilo? Vale, pues que los juegos
los juegos gratuitos han roto un poco el mercado en ese sentido de, primero, yo soy uno de ellos, ¿vale? Primero, consigo los usuarios que jueguen más o menos gratis, porque siempre es mentira, o sea, tú pagas, pero pagas de otra forma, ¿vale? Y luego intentas sacar el dinero a esos usuarios. Normalmente llegas a sacar más dinero que si lo hubieran pagado del principio, ¿vale? Es un poco... Pero en cambio los juegos, por ejemplo, de consola, de PC, sí que hay un montón. Pero de juegos gratuitos que van a base de skins, de pases de temporada y cosas de estilo. Pero lo clásico es pagar por el juego y compro el Elden Ring, por ejemplo, y lo pago, y luego la expansión, ¿vale? Y ahí no hay micropagos, ¿vale? Entonces te diría, depende de la plataforma, el producto. Con el juego este de Cosmic de rol, la idea es que sea gratuito y tener micropagos, ¿vale? Pero en principio lo estábamos basando en temas de criptomonedas y cosas de este estilo, ¿vale? O sea, queríamos tener una criptomoneda y NFTs y esas cosas que luego no sirven para nada, ¿vale? Y nos hemos echado para atrás, o sea, hemos dicho, luego hemos ido a los publishers a decirle, no, criptomoneda, y han dicho, ¿qué? No, ¿sabes? Y hemos replanteado el producto, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Gracias. Yo me puedo estar también. aquí todo el día, o sea, no tengo problema. Pero habrá que comer, ¿no? Yeah. Iba a decir... Ahora se me olvidó. Espérate, un segundo. Vale, sí, ya he vuelto. Sabiendo que cuando desarrollas un videojuego, tenéis que, al final de hacer un producto gratuito, tenéis que sacar todo ese tiempo invertido de un dinero. También a la hora de dar a conocer al público, o sea, ya que al público como tal habitual, al usuario habitual, los micropagos, los NFC y todas estas tecnologías que hay como ahora, no lo atrae mucho. ¿Qué desarrollo hacéis para que no se note tanto o sea, ¿cómo lo planteáis? O cómo, por ejemplo, el juego que estás comentando ahora iba un Sí, poco en esa línea. hablo de mi proyecto, ¿vale? Que es el que yo llevo. Ahí lo que hacemos es, tú puedes entrar a jugar gratis. De hecho, hay gente que lleva 2 años jugando y no ha pagado ni un duro. O sea, se permite. No, tú puedes ganar monedas simplemente jugando, puedes ir ganando monedas o perderlas, ¿vale? Si te quedas sin monedas, llega un momento que damos la opción de comprar más. Entonces, ahí lo que pasa es que, para que os hagáis una idea, de cada 100 usuarios que entran a jugar a la aplicación, solo acaban pagando 10, ¿vale? Y es un porcentaje alto. Y de esos 10, un porcentaje, te diría que ni siquiera es uno entero, ¿vale? Es un gran pagador. Y al final vivimos de esos usuarios, ¿vale? De un grupo de usuarios muy pequeño, pero todos, todos los juegos gratuitos, de PC, de consolas, hay grupos de usuarios muy pequeños que se gastan burradas, ¿vale? Y son los que mantienen el videojuego. Tienes que elegir el modelo de negocio, ¿sabes? Si tu modelo de negocio... nosotros lo teníamos, no sé si os acordáis, nuestro primer modelo de negocio era o pagas o no puedes jugar, o sea, tenías que pagar el euro al mes, €1 al mes, ya ves, para poder jugar, y si no, no podías jugar. Bueno, podías jugar como anónimo en unas salas que se llenaban enseguida y tenías que esperar, o sea, pero era muy cutre, o sea, de hecho, eso lo acabamos quitando. Y nos lo cargamos eso, o sea, teníamos se llama un muro de pago, ¿vale? Y si no pasas por el muro no puedes continuar. Entonces eso lo quitamos, tú podías entrar, jugar todo lo que quisieras y si te quedabas sin monedas y si te querías suscribir, podías hacerlo, pero no era obligatorio. Entonces depende de tu producto. Al final, yo por ejemplo me he especializado en esto y se me da bien, ya lo he hecho, llevo haciéndolo un montón de tiempo. Pero hay otro tipo de productos que igual sí que tienes que ir a vender. La mayoría de videojuegos ganan dinero en los primeros días, semanas de vida. Luego, si tiene éxito, pues van ganando poquito a poquito, pero durante el primer mes es donde está el monto del dinero ganado, ¿sabes? O sea, fíjate, estarte 4 o 5 años desarrollando un juego para que en la primera semana jugártelo todo, ¿sabes?
¿vende o no vende? Hay algunos que se recuperan, pero muchos, ¿sabes? Es una subida y luego si se ha subido mucho, luego empieza a bajar, ¿vale? Pero si sube poquito, luego baja y ahí te quedas, ¿vale? Entonces es complicado. Yo, este modelo que he elegido, para mí es más cómodo, porque no me la juego tanto a un todo o nada, ¿sabes? Puedo ir, oye, esto no funciona, lo arreglo, voy mejorándolo, esto lo ajusto, ¿sabes? Voy jugando con eso. Seguramente el de juego de rol este que habéis visto aquí haremos algo parecido, ¿vale? Todos los juegos gratuitos más o menos funcionan así. ¿Vale? ¿Una preguntita más? Yo creo que vamos a cortar y si tenéis alguna pregunta, pues ahora Petit os comité. acercáis en Petit Comité, así que nada. Una cosa quería comentar, si alguno está interesado en hacer prácticas, no sé en qué curso estáis, ¿vale? Buscar Nospoon, ¿vale? Y echar el currículum, ¿vale? Se van abriendo posiciones, como somos varios proyectos, yo no estoy al día de todas las posiciones que están abiertas, pero siempre se está buscando gente en alguno o en otro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi proyecto siempre cogemos a gente en prácticas, sobre todo ingenieros, ¿vale? O sea, programadores. Si alguien está interesado, que se mueva un poquito. Tenía que haber puesto el email. Creo que es jobs@nospoonlab.com. Pero bueno, si entráis en la web de Nospoon, buscáis Nospoon Valencia y os va a salir, ¿vale? Creo que le damos un aplauso y las gracias a Daniel. Nada, muy... TikTok, los chicos de delegación. ¿En qué? Un vídeo para TikTok. Ah, vale, vale. Uf, mala persona habéis elegido, ¿vale? Laura, ¿tú conmigo? ¿Te tengo que hablar? Sí, sí. No, Dios. Tampoco nos habla mucho. No. Mientras no hable el resto.